Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto los que lo estáis haciendo de manera presencial como los que se están también conectando online, nos siguen de manera digital. Eh, a- Bienvenidos a esta jornada, ¿no? Organizada nuevamente por el Consejo de Empresa Familiar de SEIM. En primer lugar, es obligado dar las gracias y reconocer la excelente labor de impulso y la aportación permanente que hace en estas jornadas el presidente del Consejo de Empresa Familiar de CEIM y presidente de la Fundación NUMA, José Ramón Sanz. Como sabes, José Ramón, y como no me canso de decir, eh, has sido capaz en esta casa, que una casa que tiene 45 años, de en los últimos años que la bandera de la empresa familiar estuviera presente siempre en cada uno. Te ha costado, lo sé, que consiguieras eso conmigo, lo primero, pero ya sabes que ahora yo soy un soldado más dentro de vuestra estrategia porque bueno, evidentemente he llegado a la conclusión, bueno, o sea, yo creo que es algo evidente que las empresas familiares son el gran impulso de nuestra economía y que tienen una trascendencia absoluta en el crecimiento económico, en la competitividad de nuestro sistema. Pero es verdad que aunque eso cualquiera que lo reflexionara llegaba a esa conclusión, no es menos cierto de que a lo mejor, pues oye, lo obviábamos, ¿no? Era algo evidente, pero quizás no florecía. Y yo creo que esa labor que tú con tu trabajo, con tu tesón, pues yo creo que has conseguido contagiarlos. Y hoy CEIM, que es una organización que, como sabéis, representa al conjunto del tejido empresarial madrileño, compuesto por grandes, medianas y sobre todo pequeñas empresas y autónomos, pues seamos todos portavoces también de esas reivindicaciones que vosotros tenéis. También quiero agradecer la presencia de Luis Bravo, socio de Cuatro Casas, una firma evidentemente que por todos conocidos, uno de los despachos de abogados más importante de nuestro país y que también demuestra día a día su compromiso con CIM, y os estamos desde luego muy agradecidos por esa participación activa. A los presidentes de otras asociaciones, en fin, a todos vosotros los que estáis, os agradecemos sinceramente vuestra presencia. El, Como he dicho, tanto CEIM como el Consejo de Empresa Familiar estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento y la continuidad de las empresas, y muy especialmente, por supuesto, de las empresas familiares, puesto que de ellas, como decía, depende en buena medida la creación de riqueza y de empleo en nuestra economía. Estamos en CEIM preocupados por los continuos ataques a la figura del empresario. Esto es algo, ahora vengo de un desayuno de recibir al ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, y él me decía que ellos llevan un año en el gobierno, están rodeados, Costa Rica, de países con modelos políticos populistas, y decía que ellos están, desde que llegaron, y el presidente de la República, eh, sin complejos, declarando que ellos trabajen para que las empresas de su país ganen dinero, porque consiguiendo que las empresas ganen dinero, se conseguirá asimismo que se cree una riqueza, que esa riqueza se redistribuya, que se generen puestos de trabajo, que se genere recaudación, y que por lo tanto eso, que las empresas costarriqueñas o las que están allí implantadas ganen dinero, será algo enormemente positivo para el conjunto de los ciudadanos de su país, ¿no? A nosotros aquí nos ha sorprendido porque realmente nunca lo habíamos visto hasta los últimos meses, años, en las que los representantes del propio gobierno, eh, al revés, les parece mal que las empresas españolas ganen dinero, ¿no? Y se ha dicho incluso públicamente que, bueno, es que estos sectores están ganando demasiado dinero. Otra cosa es
que tenga que haber evidentemente unas normas y tenga que haber una sostenibilidad al sistema de bienestar, y que las empresas, que ya lo son, desde luego, son de las que mayores aportan recursos para el conjunto del estado de bienestar, ¿no? Pero desde luego nunca habíamos visto que desde un estado occidental, en Europa, el gobierno declarara que no quiere que las empresas ganen tanto dinero, que es malo que las empresas ganen dinero. Y por eso tenemos que hacer una labor entre todos importantísima de reivindicación de la figura del empresario. Las empresas deben ser rentables, lo primero que tienen que ser rentables. Si no son rentables, todo lo demás sobra, porque las administraciones, como vosotros sabéis, tienen una figura que se llama el déficit. Entonces se pueden permitir durante tiempo sine die que tengan más gastos que ingresos, y bueno, no pasa nada, algún día pasará algo, y además más pronto que tarde. Pero en fin, en principio siguen acumulando deuda. Claro, las empresas no tienen esa figura, no tienen la figura del déficit, tienen pérdidas y pueden tener pérdidas en algún momento, pero lo que no pueden es permanentemente tener pérdidas, porque eso al final acaba conllevando a la desaparición de la propia empresa, compromete su viabilidad y por lo tanto desaparece. Y por lo tanto nosotros tenemos que transmitir a la sociedad las enormes ventajas que tiene y la necesidad que tenemos como sociedad de que nuestras empresas ganen dinero. Y yo creo que en esa función las empresas familiares quizás son las que lo tienen algo más fácil o nos pueden ayudar más, porque las empresas, en el conjunto de la sociedad, las empresas familiares ven detrás a personas. Esto pasó en la pandemia. Cuando alguien ve en un periódico que desaparece la empresa y te dicen un nombre de una multinacional o de una empresa, bueno, pues la gente cuando vio que desaparecía su panadería o donde iba todos los días y conocía al señor con cara y ojos, o el kiosco de prensa, entonces sí que le parecía un drama. Y yo creo que en eso las empresas familiares podéis hacer una importante labor de dignificación de la figura del empresario y sobre todo de humanización, que la gente lo acerque y vea que es algo que es parte de nuestra sociedad, y es una parte muy importante porque es la parte que además ayuda al resto, a su desarrollo profesional, personal, etcétera. Bueno, yo creo que la realidad, a pesar de lo que se diga desde el mundo de la política, muchas veces estamos separados, es que la imagen del empresario pues está mejorando y que hay que ser optimista en ese sentido. Las dos últimas encuestas nos dicen que la visión por parte de la sociedad del empresario está mejorando, ha mejorado, pero bueno, yo creo que es una tarea en la que tenemos que seguir estando, tenemos que acudir a todos los debates, etcétera, a defender la posición de los empresarios, y que cuando defendemos cuestiones que a lo mejor no son tan populares como contención en los salarios, etcétera, en algunos momentos, pues que eso lo estamos haciendo pensando en mejorar esa competitividad de las empresas, y que si las empresas ganan dinero, entonces sí que será posible, apoyados en un aumento de la productividad, de incrementar los salarios. Pero tenemos que acudir siempre a esos debates. Y yo creo que bueno, una jornada como la de hoy, pues viene muy al caso para claves que puedan ayudar a la viabilidad de las empresas, que las empresas sean sostenibles en todos los sentidos, pero en primer lugar en el sentido económico, en el sentido de la rentabilidad. Y yo creo que, como digo, jornadas como esta, pues yo creo que pueden ayudarnos a todos no solo a sobrevivir, sino a avanzar, a crecer, a innovar, a invertir y a crear y distribuir riqueza para el conjunto de la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos, y José Ramón, tienes la palabra. Obviamente tengo que agradecerle a Miguel, que ya lo sabe, pues su confianza. Nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad es que estoy encantado de su apoyo. No es cierto lo que dice, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces no quiere que se note demasiado que él es empresario familiar. Entonces, bueno, por aquello de no quiere arrimar el agua demasiado a la sardina, no sea que otros se vean un poquitín celosos. Pero bueno, la verdad es que nos ha apoyado siempre. Y luego, pues oye, muchas gracias por la colaboración a todo el equipo de CEIN, a Sara, a Jaime que anda por ahí, Miriam, todo el mundo nos echa una mano constantemente.
Y bueno, y al equipo de la Fundación. Yo hoy realmente, como tantas veces, vengo como portavoz de ellos. Nosotros somos un equipo que llevamos ya desde el año 2007, pues buscando el conocimiento útil para los empresarios, partiendo de las necesidades y de las mejores prácticas y mejores experiencias de las empresas, y a partir de aquí es donde vamos. Bien, yo querría empezar por deciros, vamos a ver, mi mujer es muy aficionada a estas cosas y yo también, pero me puso un vídeo de YouTube que era una entrevista a un neuropsicólogo y la pregunta era interesante, pues le decían, bueno, mire, y de esto con la cuántica y todo esto está cambiando. Y diga, ¿y qué nivel de conocimiento tenemos y podemos aspirar a tener? Y dice, de lo que es el universo, nuestro origen y de nosotros mismos. Y dice, bueno, más o menos un 4%. Y dice, bueno, y eso, pero eso, ¿cómo podemos vivir con eso? Y dice, pues muy sencillo, solo queda una actitud, que es la aceptación activa. Que tenemos que aceptar que nunca vamos a tener una información suficiente para tomar decisiones seguras, pero eso no nos tiene que frenar. Tenemos que definir nuestros planes, pegarnos al terreno, trabajar y seguir aprendiendo. Y yo lo que pretendo hoy es simplemente dejarles a ustedes una serie de referencias o de reflexiones de una información que está en todos lados, pero que es muy difícil de recopilar. Es como si hubiera una especie de intento de que los empresarios estuviéramos perdidos y que no supiéramos dónde andamos. Por tanto, tenemos que vivir con eso. Pero eso no significa que tengamos que olvidar que nuestra vocación nos hace tratar de generar riqueza a través de generaciones. Esa es la cuestión. Bueno, muchas gracias, Miguel. Espero darles algunas reflexiones y que a ustedes sigan haciendo su trabajo como hasta ahora. O sea, muy bien. Bien, lo primero que tenemos que decir es quién somos, ¿no? La clave de las empresas familiares es que nosotros no pensamos a corto plazo. Nosotros, el corto plazo es como mínimo una generación y siempre pensamos en alguna más. Por una razón muy sencilla, porque aquí se ha ido, no, se me ha ido a mí, no. Porque nosotros tenemos la suerte de que desayunamos y comemos con las siguientes generaciones, entonces no podemos olvidarlas. El futuro tiene imagen. Y por tanto, ¿qué es lo que suele hacer una familia empresaria para seguir adelante? Antiguamente nos fijábamos en la empresa, pero en realidad las empresas son herramientas. Lo importante es la familia empresaria, que lo que suele hacer es, bueno, pues con lo que todos, crear una empresa, luego otras, luego compra unas, luego escinde una parte, etcétera. Lo importante es adaptarse a las circunstancias y tratar de seguir ganando dinero en cualquier momento y minimizando los riesgos. Esa es la cuestión. Y eso, pues mire, hay un señor ahí, Zellweger y otros, que tuvo el valor en 2011, hasta 2011, de cargarse otras tonterías que se decían menos lógicas y menos realistas en el mundo académico. Y este es un héroe porque tuvo la capacidad de oponerse sencillamente. Bien, bueno, esto es lo que hace que las empresas relevantes, las empresas familiares, como dice Miguel, seamos relevantes. Esto no es, yo no estoy dando una opinión, estos son estudios. Ahí en letra pequeña verán ustedes que hay un montón de científicos y de empresarios que así lo demuestran. O sea, somos relevantes en todos los países desde que hay serie temporal. O sea, siempre el Producto Interior Bruto que depende de las empresas familiares está entre el 70 y el 80%. Y además el empleo, por supuesto, ahora que está tan de moda, pues la aportación a las arcas públicas, etcétera, etcétera. Y además que esa es la estructura que tenemos en España. Y esto es muy importante, porque somos un país de pymes. Fijaros que grandes hay 1.800, 1.900 empresas, pero claro, es que hay casi 1.000.000 y pico. Yo creo que hay más, yo creo que esta cifra está mal. Si añadimos a los que no tienen trabajadores, pero que actúan como empresas. Y fijaros que esa es nuestra estructura. Y que es curioso que, como en casi todos los países también, el 70, 60 o 80% de las empresas son familiares. Bien, ¿qué es una empresa? Si queremos pensar en su competitividad y su supervivencia, hay que saber lo que es una empresa. Creo que para las empresas familiares, los empresarios familiares sabemos que una empresa no deja de ser una fórmula de cooperación. ¿Entre quiénes? Entre los colaboradores internos y externos, que ahora les llaman stakeholders, ¿no? Los clientes
y los proveedores, que son absolutamente necesarios para que funcione la empresa. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la familia y accionistas. Porque también en las empresas familiares, en muchas circunstancias, la familia tiene la mayoría, pero puede tener participaciones de todo tipo. Ese centro, eso es lo que es el centro de la empresa. Pero una empresa no existe si no la tienes en cuenta dentro de un mercado que hoy es global. Y aquí es donde hay que tener en cuenta la verdadera importancia de la situación. Miren, nosotros, todas las empresas, si quieren crecer y diversificarse, necesitan abrirse al mundo exterior, a otros mercados, lanzando nuevos productos, etcétera. Pero claro, se puede jugar se puede correr el maratón con una pesa de 2 kilos en cada tobillo, o se puede ir ligerito y últimamente con esas zapatillas maravillosas que creo que hacen volar, ¿no? Bueno, pues esa es la función que tienen las instituciones públicas. Si las instituciones públicas no generan ese marco que impulse el crecimiento y la competitividad de las empresas para poder sobrevivir de forma sostenible a lo largo de generaciones, no tiene sentido. Digamos que es más difícil. Pero verán ustedes que a pesar de eso, nosotros los empresarios seguimos siempre adelante. Bien, al final esta es la historia. Como ven ustedes en la línea azul, la familia seguro que crece. Como ven ustedes abajo, se van añadiendo generaciones, con lo cual la familia va creciendo. Y obviamente, eso por un lado es capital humano, pero por otro lado es un incremento de la demanda de necesidades, ¿no? De liquidez. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en la línea roja, como ven ustedes, es la línea de evolución natural de cualquier empresa. Pero es que una empresa en concreto, puede tener una vida y una continuidad limitada por una razón. Porque hay muchas razones, hay simplemente cambios de hábitos, cambios tecnológicos, hay muchísimas cosas. Ayer oía que Playmobil está a punto de desaparecer, cosa que era un jueguecito que yo me acuerdo de haber jugado con mis hijos pero mis nietos es cierto que ya no lo tienen en cuenta, porque ahora ya están las pantallas y todo esto. Quiero decir que al final, si una familia quiere realmente pervivir a través de generaciones, y estamos hablando de 40, 60, 100 años, señores, no nos queda más remedio que pensar que a lo mejor la empresa que hemos creado, por razones que no sean intrínsecas a la familia y a la propia empresa, no va a poder continuar. Por tanto, no queda nada más que una situación, y es que si quieres conservar tu legado patrimonial familiar, después hablaremos qué es aquello, es el conjunto de activos de la familia, tanto de propiedad conjunta como individual, y luego todo ese capital humano que conlleva. Si quieres conservar eso, tendrás que establecer estrategias de crecimiento y sobre todo de diversificación. Y yo sé que es más cómodo, por ejemplo, quedarte en el mismo sector. Pero es que llega un momento en que tienes que pensar que a lo mejor ese sector también está en peligro. De hecho, yo vengo de un sector, que es el sector de componentes del automóvil, que en los años 70, cuando entramos en el mercado común, éramos sin duda la segunda potencia de Europa y uno de los mercados más potentes de todo el mundo, y hoy pues quedan 4 o 5 empresas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues por una serie de situaciones que hoy no es el caso, pero que valdría la pena reflexionar, porque hay otros sectores que pueden seguir este camino. Bien, hablemos de competitividad. Bueno, la competitividad al final empieza por tener un cliente. Su satisfacción le va a dar la lealtad y te va a dar a ti la oportunidad de seguir creciendo y seguir manteniéndote en el mercado. Esa es la primera, pero luego hay otros elementos. Que de eso simplemente, si eres competitivo, crecerás y serás sostenible a largo plazo. Si no, olvídate. Entonces, fijaros que a la izquierda es el modelo de un tal Cano, que me parece es tan simple que me parece que vale la pena dar 2 palabras. Ven ustedes una matriz que la parte de arriba es el cliente satisfecho y la parte de abajo son todas las características de sus clientes insatisfechos. Bien, pero claro, el eje principal es que el cliente reciba lo que espera, y es la línea roja. Si lo recibe, encantado; si no lo recibe, no repetirá, y si está muy enfadado, hará un trabajo, hoy con las redes sociales puede ser tremendo, ¿no? O sea que hará un trabajo positivo o negativo. Ahora bien, si ustedes le sorprenden y le dan algo que él no espera, entonces eso ya es tremendo, porque entonces sí que van a ser
activos y van a estar pensando siempre en su empresa como la primera opción para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde está la clave de los mercados y de los clientes. Que hay que saber que no hay nada que 100 años dure y ni cuerpo que lo aguante, que dicen en mi tierra. Lo que ocurre es que los factores emocionales que incrementan el entusiasmo y que crean entusiasmo en los clientes, cuidadito, que eso se convierten en algo natural. Por tanto, ahí es donde intervienen las organizaciones que estén cerca del cliente y que el cliente sea precisamente el principal motor de la innovación. Si esto es así, ustedes seguirán andando. Si ustedes no siguen innovando y no se acercan al cliente, no van a poder continuar. No quiero perder el tiempo en leer los factores internos de competitividad, que son los que están a nuestra disposición, ¿no? Que bueno, pues es ser sostenible, la visión, satisfacción del cliente, en fin, precios, calidad, posicionamiento, tecnología, sistema de gobernanza, muy importante, porque todos los propósitos se harán realidad si ustedes tienen un sistema y una organización que lo hagan real, que sean sólidos, ¿no? Y luego, pues crear valor y productividad. Pero sí que quiero señalar que en la segunda parte, que como hemos visto antes, hay factores externos de competitividad que nosotros tenemos que aceptar que difícilmente vamos a tener una influencia relevante. Y por tanto, como decía el neuropsicólogo, aceptación activa. Oiga, esto es lo que hay, pero a partir de aquí yo construyo mi estrategia, mi organización y seguiré ganando dinero a lo largo de esas generaciones. Y es, por supuesto, el marco regulatorio, que bueno, ¿qué les vamos a decir? Aquí hay 150 umbrales del crecimiento. Hay 150 medidas que cuando usted pasa de 49 a 50 trabajadores le cae la mundial encima. Y eso es un estudio, por cierto, que está descatalogado ahora. Es un estudio de Luis de Guindos y que el nuevo gobierno, cuando llegó, ha desaparecido. Yo lo tengo porque siempre salen unas cosas de estas. En la fundación nuestro equipo lo descarga por si acaso. Y suele pasar. Bien, la segunda parte es que, bueno, lo que ha dicho Miguel, es muy difícil luchar contra corriente. Todos los empresarios pasamos momentos malos. Yo creo que, vamos, yo he estado 40 años al frente del negocio de mi familia y yo he pasado momentos en que me he pasado semanas sin dormir, durmiendo a ratitos porque no podía aguantar la presión en muchas situaciones. Oiga, o ayuda o no ayuda, el entorno nos ayuda y si tenemos un cierto reconocimiento, nuestra vocación se fortalece. Si no, pues después hablaremos de esto. Y luego ya hablaremos sobre todo y os voy a mostrar algunos datos de cómo se comportan las administraciones públicas en nuestro país. Porque eso es así. Entonces, todas estas cosas que tenemos aquí, Luis sabe de esto mucho más que yo, ya les dará a conocer una serie de herramientas o de posibilidades para minimizar y en algunos casos hasta limitar completamente pues, algunos de todos estos aspectos negativos. Bien, bueno, estábamos hablando de macroeconomía, pero esto no pretendo entrar en todos los detalles. Yo creo que todos ustedes conocen lo que sería una cuenta de resultados de descuento, ¿no? Una cuenta de resultados. Esto es un invento alemán que es muy útil porque es muy intuitivo. Entonces, si tú de las ventas o ingresos vas descontando las cosas y vas señalando determinados niveles de rendimiento, pues al final las flechas lo que nos están diciendo es que en la situación actual la flechita hacia arriba, si hay una flecha es que sube y si hay dos flechas es que sube mucho. Y que además la tendencia a corto plazo, como ha dicho Miguel, no parece que vamos a tener influencias favorables a nivel de reducción de costos, porque la inflación se va a mantener, yo creo que durante algunos años. Bien, a partir de esto, pues todos los costos suben, el EBITDA baja y es muy importante porque el EBITDA es la base de cálculo del valor de una empresa. No os hagan ustedes ilusiones. Nosotros consideramos que nuestra empresa vale la repera, porque es porque ponemos la parte emocional del esfuerzo que hemos aplicado para conseguirlo, pero en el mercado es EBITDA por un múltiplo ajustado por una serie de distintos elementos más cualitativos, posicionamiento, tecnología, etcétera. Pero eso condiciona el valor de su empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque si van ustedes a pedir un crédito a un banco, lo primero que miran es esto y la proyección que puede tener todo esto. Porque obviamente eso lo que refleja es su capacidad de devolver la deuda. Claro, la segunda parte es que si siguen ustedes bajando, nos vamos a otro ratio muy importante, que es el free cash flow. Y eso es después de los dividendos y después de darle el servicio a la deuda,
de pagar el nominal que tengamos, más los intereses, etcétera, eso en realidad podríamos decir que es la capacidad que tenemos de financiar nuestro crecimiento o nuevos proyectos, con nuestro dinero, obviamente. La segunda parte sería la financiación externa. Y luego, obviamente, el cash flow. El cash flow al final es la cuenta de la vieja, es ingreso menos gasto. Y punto. Y esos son datos que son muy importantes para que todo el mundo los entienda. Esta es la situación que tenemos. Como pueden ustedes ver, todos los valores de la derecha, del cuadro de la derecha, van a bajar en los próximos 1, 2, 3 años. Por tanto, señores, con esto tendremos que vivir. Bien, comencemos ahora por el sector público. Vamos a ver los factores externos. La primera conclusión es que, mire, España está en el puntito ese rojo. Esta es una matriz que, claro, en la parte de arriba son los que tienen eficiencia y eficacia. Sobre todo, la parte de arriba, Chequia, son los más eficientes y los más... Esto es el sector público. Son datos que se calculan... Bueno, yo no quiero meterles, pero ha sido bastante difícil encontrar. Porque esto es raro, que te tienes que ir a lugares. Pero lo más importante es que fíjense dónde está España. Estamos al lado de Portugal, al lado de Italia, que es la parte del cuadro pequeño de abajo de la izquierda, que son pues los que somos poco eficientes y poco eficaces. Bien, ¿por qué? Pero es curioso, porque cuando hablamos de datos, no parece que la eficacia del sector público sea porque no tiene dinero o porque no cobra dinero, sino porque sinceramente no lo utiliza adecuadamente. Porque mire, la presión fiscal ha pasado del 22 al 42%. Las cotizaciones sociales sobre el PIB, en la media de la Unión Europea y la OCDE está alrededor del 5, más o menos, 5 y pico. España tiene el 10. Pues que daremos una pincelada a todo esto. El impuesto de sociedades, pues ahí lo tienen ustedes, es el más elevado de la Unión Europea. Por tanto, primera falacia de la propaganda mediática. Es mentira. Nosotros tenemos una presión fiscal muy superior a la media de la Unión Europea y la OCDE. Lo calcules como lo calcules. Bien, pero aquí hay una cosa muy importante, porque el Instituto de MID, que es un instituto muy importante, pues es una escuela de negocios muy importante, dice, un país puede considerarse competitivo cuando logra manejar sus recursos y competencias de manera que, además de aumentar la producción de sus empresas, mejora la calidad de sus ciudadanos. Bueno, aquí yo les dejo a ustedes la reflexión, porque yo creo que no se trata de hacer críticas a nuestro país. Se trata, como digo, ser conscientes de la situación que tenemos, aceptarla y a partir de ahí hacia adelante. Otro tema. Bueno, se ha hablado mucho de la recaudación. La recaudación en España, gracias a la inflación, pues el Estado, fijaros en la línea de arriba, es que prácticamente ha pasado de 6 puntos a 13 puntos. Esa es la repera. Es la repera. Bueno, y luego, por supuesto, aparte de eso es que lo curioso del caso es que el déficit sigue siendo enorme. Porque yo no sé, yo llega un momento en que si lo pusiera en pesetas me perdería el número de ceros. Porque claro, son 63.776 millones de euros. Eso hay que multiplicarlo para ponerlo en pesetas por 180. O sea, es la repera. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora una referencia al Banco de España. Dice, la inflación ha sido un factor decisivo en la dinamización de los ingresos públicos, siendo de menor o casi inexistentes los efectos derivados de la actividad económica o las medidas fiscales aprobadas por el gobierno. Lo digo porque ya sabéis que constantemente nos salen vendiendo que hay que ver qué guays. Pues lo único que ha hecho es que en las circunstancias les han impulsado a vender una idea que yo no sé cuál hubiera sido el déficit si no hubiéramos tenido inflación. Pues que no sé. Pero bueno, esas son reflexiones que yo me las quedo para mí. Bien, hablemos de un tema interesante. El sector público y el sector privado. Bien, pues la primera cuestión curiosa es que el sueldo medio de los trabajadores públicos supera los 2.800 euros brutos mensuales, mientras que la retribución media de los asalariados del sector público se queda en 1.900 euros. ¿Vale? La brecha es de un 32%.
Pero es que además, fíjense ustedes en el diagrama de barras que está encima del mensaje. Es que además el sector público tiene un claro sesgo hacia los salarios más altos. Pues estos son salarios medios. Pero fíjense ustedes que mientras que el sector público solo el 23% está en la parte, en el cuartil más elevado, en el sector público están en el 60%. Bueno, hay un comentario que dicen que es que en el sector público todos tienen títulos universitarios y que por tanto deben ganar más. Bien, segunda parte del problema. Esta también tiene interés, tiene mucho interés. Mire, nóminas con recursos públicos en estos momentos en España son pensionistas, 10 millones y pico. Perceptores de desempleo, 1.700.000 más otras, pero aquí no están incluidas otro tipo de ayudas que no están aquí, porque claro, encontrar y sumar todo esto puede ser un trabajo muy arduo y simplemente basta con saber que sea algo más. Y luego que los empleados de las administraciones públicas ya estamos en 3,5 millones de empleados. Bien, esto total da 15.386.000 españoles que reciben nóminas del sector público, del dinero público. Pero verán ustedes, es que lo curioso del caso es que solo somos 17 millones de españoles los que realmente trabajamos y cobramos nuestros salarios de las actividades de nuestras empresas. Esto, fíjense ustedes, que el problema está en que muy pronto seguramente habrá más personas que cobren rentas públicas que los que las generamos. Y esto obviamente no parece que sea un buen futuro. ¿De acuerdo? Pero bueno, si quieren ustedes algún dato, mírense este tema. En los últimos 5 años se han contratado 365.000 empleados públicos, que supone un incremento de un 11%, y solo ha aumentado los empleados privados en un 5,3%. O sea que no parece que la brecha y el, ¿cómo se llama esto? El techo este de cristal no parece que se vaya a ir desapareciendo, sino que parece que la tendencia es que se vaya incrementando. Bien, por tanto, los empresarios tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que cargar con este peso adicional para hacer que nuestras empresas sean rentables y competir con gente de China o de cualquier otro país, porque ya sabéis que hoy estamos en un mercado cuasi libre mundial, global. Bien. Otra cuestión importante. Parece ser, mire, en estas no nos interesa la gráfica, esto es una correlación esto es un estudio académico, es una correlación entre las cotizaciones sociales y el empleo. Y lo más importante es que existe una correlación entre las elevadas cotizaciones y la tasa de empleo. Cuanto más cotizaciones sociales hay, más altas son, menos empleo hay. Cada punto de aumento de las cotizaciones sociales está asociado a una disminución de 0,5 puntos de la tasa de empleo. Esto, señores, que cada uno lo analice como quiera. Y esto, de nuevo, no son empresarios, estos son gente independiente de las universidades que nos llevan a esta conclusión. Bien, ahora vamos a empezar la segunda parte. Bien, ha dicho Miguel, y es verdad, que hemos tenido una serie de ataques de todo tipo que creemos que es injusto. Empecemos por decir qué es lo que aportan los empresarios, entre ellos el 80% son empresas familiares. Contribución al PIB, el 85%. Ocupación o cotizaciones sociales, a menos que 137.000 millones de euros, que son el 69,5%. Naturalmente, las otras, como ustedes saben, que están pagadas con dinero, con los impuestos, en realidad ahí deberían ser el 100%, porque es un juego que suma cero, te lo doy y luego me lo devuelves. Pero en realidad está ahí. Impuesto de sociedades, 296.000 millones de euros. Inversión, importante. Inversión ejecutada, 216.000 millones. Y aquí es conveniente que nos fijemos en el porcentaje. 91% de las inversiones en este país son privadas. Rompamos de nuevo la falacia de que el Estado invierte para generar riqueza.
El Estado invierte el 10% de lo que en este país se invierte. 2. Inversiones TIC, que esto es muy guay ahora, esto de todo esto, ¿no? Pues bueno, el 90% de las inversiones las hacen las empresas privadas, ¿vale? Tercero, la inversión en intangibles, en crear marca, etcétera. Todo este tipo de cosas que pueden hacer que el valor de una empresa supere la media del sector, calculada por EBITDA. Bien, estos son nuestros poderes, que diríamos. Bien, ahora querría señalar que dos grandes personas y que son dos grandes líderes en defensa de los empresarios y de las empresas familiares, pues han dicho en algunos momentos, en una entrevista, pues dice, las empresas familiares españolas han protagonizado la transformación y modernización de la España democrática al ritmo de la sociedad. Han contribuido a convertir un país lastrado por décadas de marginalidad en una nación moderna, dinámica, con presencia en el mundo entero. Esto es lo que hemos hecho. Los empresarios familiares, la mayoría. Tienen ustedes a Inditex, y ya saben ustedes que ese señor debería ir al infierno, etcétera. Pero bueno, ahí está, Inditex y otros. Bien, aquí no les voy a leer todo, pero sí les quiero leer un momento, una parte. Dice, bueno, con independencia que nos hayan descalificado, nos hayan dado todo, dice, no parece que dice, denigrar a los empresarios es un recurso facilón, mucho más que hacer que las cosas funcionen. Como es mucho más fácil destruir el trabajo de otros que construir algo nuevo cada día, apoyándose en lo logrado el día anterior. Que esto es precisamente lo que hacen las empresas familiares. Lo firmo en toda su extensión. Y ahora nuestro amigo Miguel, obviamente. Nuestro amigo Miguel, pues esta es una reflexión muy importante, sí que la voy a leer. Tenemos que hacer una reflexión. Hay colectivos que tienen enormes dificultades y como sociedad tenemos la obligación de ayudarlos. Pero en muchos casos estamos poniendo un parche temporal que no está ayudando a solucionar el problema. Deberíamos reconsiderar el modelo de ayuda permanente a todo y a todos, incluidas a las empresas, que estamos permanentemente reclamando ayudas. Luego sigue otros comentarios. Y señala, igual lo que tenemos que hacer es pedir que nos dejen ser más competitivos sin necesidad de ayudas, porque si no, estamos creando una economía muy intervenida y dirigida. Creo que esto es el diagnóstico perfecto de todo lo que hasta ahora han conocido del sector público. Bien, pero fíjense ustedes, esto sí que da la realidad. Cuando se hace un estudio profesional, pues resulta que el 66,5% de los españoles tienen una buena o muy buena impresión o opinión de la empresa familiar y en general de los empresarios. No voy a entrar en los detalles porque realmente sí que reconocen todo lo que ha dicho Miguel, que somos activos, que somos generadores de riqueza, etcétera, etcétera. Y también a la derecha pues hay algunas cosas que la encuesta dicen que deberíamos hacer los empresarios. Y lo primero que deberíamos hacer es comunicar con la sociedad, que es lo que decía Miguel, a toda la sociedad lo que hacemos y por qué lo hacemos y lo que aportamos. Porque, como decía, yo creo que una amiga mía, que decía una monja de su colegio, dice, los malos ganan porque los buenos se callan. Entonces sería conveniente que saliéramos porque todos los empresarios somos una referencia positiva en el entorno de nuestras empresas. Y creo que este país cambiaría mucho si esos entornos fueran más activos y no fuéramos tan acomodaticios. Bien, nosotros en el Consejo de Empresa Familiar, aquí está mi amigo Javier Sanchidrián, pues estamos haciendo un trabajo y vamos a seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario, porque es una línea constante de actividad, que es mejorar la comprensión de la sociedad y tratar de mejorar el aumento de vocaciones empresariales. Si no, no tenemos futuro como país, como habéis podido ver después de los resultados. Y bueno, hemos tenido ya un periodista que nos ha dicho qué es lo que deberíamos hacer y cómo atacarlo, que fue ahí, ahora John Muller, que hizo, genial. Os aconsejo que creo que está colgado, que si podéis ver la intervención que tuvo en el Consejo, vale la pena, porque como hombre de los medios fue el primero que buscamos.
traeremos aquí sindicalistas, empresarios, traeremos también académicos, etcétera. Traeremos todos los representantes de todos los estamentos de la sociedad para que nos expliquen y de paso les damos una pequeña pildorita. Bueno, ese es nuestro trabajo. Bien, yo he puesto aquí, hay un vídeo en YouTube de un que se llama El Debate, que vale la pena. Yo solo quiero señalar porque el vídeo tiene ese título: Piratas, usureros y evasores. ¿Vale? Eso es lo que nos ven. Pero claro, lo que quiero decirles es que esto tiene consecuencias. Y he puesto aquí el título porque el título de efectos no deseados es lo que dijeron cuando salió la ley del CSI y empezaron a salir los que estaban en la cárcel por los efectos no deseados de la ley. Bueno, pues esto es igual. Hay una desafección en las nuevas generaciones en las empresas familiares, muy importante. Hay una disminución de vocaciones empresariales, claramente. Un descenso de creación de empresas. Y, por supuesto, hay desaparición de empresas familiares que son rentables, pero que van a desaparecer porque no hay relevo. No hay relevo. Y son pequeñas o medianas que no tienen muchas oportunidades. Bien. El problema está ahí. El problema es que en España, esto es una información de esta chica que lo habrá estudiado, que están en peligro 20.400 empresas. ¿Vale? Pero es que hay un colectivo de 182.000 empresas, o quizá más, que en los próximos años van a tener un problema de continuidad porque en la familia hay desafección de las nuevas generaciones. Bien, pues esto para que veamos por dónde va el tema, lean esto en diagonal. Piratas, usureros y evasores, que lo dice el gobierno, pues ese mismo gobierno, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, crea un programa que es un plan de apoyo a la transmisión de empresas. Lo que están tratando de hacer es que estas empresas que no encuentran relevo y son rentables, pues buscar alguna salida, o bien que los propios trabajadores o directores lo hagan, o que, en fin, que se integren en otras, etcétera. Para que vean ustedes en el país esquizofrénico en el que vivimos. En síntesis, por un lado tenemos en el vértice principal una reducida dimensión de las empresas en España. El problema que tiene esto es que tenemos grandes debilidades. Por ejemplo, pues no es fácil la internacionalización de una empresa de 40 o 50 trabajadores, porque requiere financiación. Tampoco tenemos capacidad para financiar porque no tenemos acceso a muchas cantidades. He visto por ahí que te hacían una ayuda de 12.000 euros. Digo, oye, ¿y qué van a hacer con 12.000 euros? No, porque es tremendo. Pero bueno, son ayudas. Es muy difícil sacar adelante un plan de internacionalización o de innovación con 12.000 euros. Pues habrá un proyecto como mucho. Bueno, luego tenemos el entorno mediático y luego tenemos en realidad la percepción que tiene la sociedad de nosotros. Claro, al final, los efectos no deseados que ya he dicho y lo más importante, la incertidumbre y la continua degradación de las condiciones de competitividad son importantes, pero los ataques a las empresas y empresarios siguen catalizando la desaparición de empresas, en su mayoría familiares, y la desafección de las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿qué es un empresario? Pues un empresario es un señor que acepta la situación y, por tanto, la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué podemos y debemos hacer? Y bueno, yo les voy a dar mi opinión. Lo primero es que no nos olvidemos que somos humanos, que somos racionales, por tanto, no nos debemos dejar llevar por la información y la manipulación, que nos lleven con nuestras emociones donde la gente quiera, y no debemos olvidar que eso es lo que somos. Y aquí hay filósofos. Bueno, para todos ustedes, cuando mi familia me liberó de esa tarea hortera de ganar dinero para la familia, pues decidí que había que ampliar los horizontes y me metí en una escuela privada de filosofía. Y ha sido muy interesante. Algunas perlas. Kant, ¿conocen ustedes a Kant? No les aconsejo que se compren un libro e intenten leerlo. No hay quien lo entienda. Pero el profe sí que me llevó un mensaje que sí que lo pongo aquí. Imperativo categórico. Obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Eso significa que nosotros tenemos que dar ejemplo y el empresario debe dar ejemplo. Y si damos ejemplo, seguramente la sociedad cambiará. Si nos callamos, seguramente iremos a otro sitio que no queremos. Luego el amigo Nietzsche, que es un cachondo tremendo, porque fíjense ustedes,
el hombre es un animal social que ha adquirido el compromiso moral de mentir gregariamente. O sea, para sentirse parte del grupo hay que mentir, aceptar la mentira. Y que con el tiempo y abuso de la falsedad se olvida de su condición de humano y por ello miente inconscientemente por hábitos seculares y hasta llega a adquirir el sentimiento de eso, de que eso es verdad. ¿Esto le suena algo de eso de la posverdad? Pues fíjese, 1844, 1800, lo que sea, la repera, ¿verdad? Bien. Hans Jonas, lo digo para los inventores del ecologismo y la sostenibilidad. Esto es de 1930, una cosa así, que dice, en la acción debemos incorporar el imperativo categórico, imperativo, ético, de no poner en peligro las condiciones de vida de las nuevas generaciones. ¿Suena esto algo? ¿Vale? O sea que esto ya está. No lo olvidemos. 2. Hannah Arendt, mi preferida. No entiendo por qué ahora se le llama populismo. Hannah Arendt lo define muy claro. Y esta sí que les aconsejo que lo lean. Hay un libro sobre todo que es el origen de los totalitarismos. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Son modelos neototalitarios. Y fíjense cómo dice. Pensar en tener conciencia de nuestra propia experiencia, pensar es tener conciencia, o sea, reflexionar como humanos es tener conciencia de nuestra propia experiencia y de las consecuencias de nuestro comportamiento para los individuos. El que deja de reflexionar admite la indiferencia ante el mal y su impacto. Por tanto, señores, somos empresarios. Si queremos que el mundo sea mejor, no nos queda más remedio que comprometernos. Y obviamente tengo que hacer eco del manifiesto de Davos del 2020, que recoge todo esto, porque está diciendo, bien, el propósito universal de una empresa es la cuarta revolución industrial. La empresa debe establecer al criterio financiero, debe añadir al criterio financiero los criterios de sostenibilidad medioambiental, social y gobernanza. Quiero aclarar lo de social, porque aquí a veces esto se tergiversa. No se trata de populismo. Lo social significa que la economía debe generar riqueza para toda la sociedad. Antiguamente se pensaba que las empresas tenían que generar solo riqueza para los accionistas. Eso en las empresas familiares nunca ha sido así. Pero oye, ya está bien que nos reconozcan que llevamos por el buen camino, aunque haya sido hace unos años. Bien, y para terminar, bien, el PIB per cápita a lo largo del tiempo, aprovechando escenarios favorables y superando crisis, ha crecido constantemente. Esto no hay ninguna duda. Luego, por tanto, debemos tener esperanza. ¿Cómo funcionan las cosas? Pues miren, nosotros en la empresa familiar tenemos tres ejes. El primero es el eje de la familia, que crece, el eje del patrimonio, que se diversifica, se complica. Ahí tienen ustedes en los ejes pues los años 20, 50, 100 años, 1, 2, 3 generaciones o más. Pero fíjense ustedes que sobre la familia hay enormes cambios socioculturales en esos años. Cambia todo, la igualdad, el protagonismo de la mujer, la evolución de las relaciones familiares. Hoy aquí está el padre de Javier. A mí me dijo una vez mi padre, ven, que vamos a tener una conversación hombre a hombre. Hoy ni se me ocurre, vamos. Y mis hijos no se les ocurre decirle a mi nieto de 17 años, ven para acá, que te voy a leer la cartilla. Pues es que vamos, dice, vamos papá, que yo tengo aquí la tablet y tengo que chatear con mis amigos. No tiene ningún sentido. Creo que esto ha cambiado mucho. Luego hemos pasado a autarquía, democracia, internet, cambios de hábitos de consumo, etcétera. Pero es que en el mundo, no nos engañemos, hemos tenido una guerra mundial, hemos tenido dos guerras, algunas parciales, hemos tenido dos crisis financieras tremendas, una serie de burbujas, etcétera, y luego las TIC y la globalización. Oiga, esto sí que es cierto. Por tanto, voy a terminar como empecé. Si seguimos el consejo del neuropsicólogo, nosotros debemos aceptar que todo esto va a cambiar, que todo esto además cada vez cambia más rápido y nosotros aquí tendremos que hacer nuestro trabajo, porque ahí es cierto que las familias a lo largo de generaciones hemos creado riqueza impulsando nuestras empresas a través de diferentes escenarios y crisis. Mi familia empezó en el año 29, así que tomen nota de cuántas, ¿no? Pero es que además seguiremos haciéndolo, porque es nuestra vocación, pero estamos mejor preparados que nunca.
tenemos mejores herramientas, la tecnología, las TICs y todo esto nos ayudan a todo esto, pero es que además, sinceramente, yo te lo he dicho en el bar, ¿no? Digo al padre de Javier, digo, mira Javier, digo, has hecho un buen trabajo con este, ahora que no nos oye, pero la verdad es que las nuevas generaciones, mis hijos están infinitamente mejor preparados que yo y por supuesto más que su abuelo. El hombre no dejaba de ser un señor que era un artesano. Y bien, con esto, ¿qué quiero decirles? Que mire, el empresario por naturaleza es una persona que tiene una visión y que trabaja todos los días para hacer que se haga realidad ese sueño. Y eso es lo que espero de todos ustedes. Muchas gracias.